de todos los diarios. Bueno, Martín Lustó es muy conocido por todos nosotros, es economista, ha ocupado cargos muy importantes, entre ellos el propio Ministerio de Economía, actualmente es senador por la oposición, por el grupo Juntos por el Cambio. Es un senador muy relevante y desde luego con un gran futuro político. Yo quiero decir adicionalmente que nosotros tuvimos la suerte de tratar con Martín hace muchos años. Él vino en un par de ocasiones a la Fundación Libertad justamente a presentar una propuesta de federalismo fiscal, ¿no? Que Martín, uno tiene la idea de que la Argentina es un eterno déjà vu, porque como que siempre estamos discutiendo las mismas cosas, ¿no? Pero bueno, realmente te agradezco mucho, sabés que hace tiempo que queríamos concretar esta reunión, hay mucha gente de toda nuestra red nacional escuchándote, y yo ahora le voy a ceder, reiterando el agradecimiento, le voy a ceder la palabra a Garrett Edwards, que va a coordinar este diálogo contigo. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Gerardo. Un Muchas gusto estar con ustedes. gracias, Gerardo, muchas gracias, Martín, por acompañarnos. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Y Gerardo me parece que ya dio la nota y el punto de una de las cuestiones para arrancar, que es más bien de coyuntura, pero que nos ubica en todo lo que va sucediendo en la Argentina, con una pregunta que se desprende de tu alocución, podríamos decir hoy, porque fue pasada la medianoche, ¿sí? Te lo voy a preguntar primero como corresponde. ¿Lo puedo tutear, Martín, después de lo que fue anoche con otro cruce más con la vicepresidente, con Cristina Fernández? ¿Qué tal, Garrett? ¿Cómo estás? Primero quería saludarlos a todos, muchas gracias por la invitación. Es un placer, como decía Gerardo, estoy un poco agotado. Bueno, no solamente en el cruce es lo de menos, o los cruces son lo de menos, es que las sesiones son largas, y al estar todo el mundo de manera virtual se hace más intenso la necesidad de atención, ¿sí? Como pasa también con estos Zooms que uno hace cotidianamente. Y después tengo un hijo de 7 años, que me suele despertar todavía a la noche, así que todavía estoy un poco cansado. Obviamente tuteémonos. Yo tuteo a todo el mundo, y de hecho soy bastante informal, pero creo que cuando uno está representando algo más que uno mismo, las formas son muy importantes. Recién lo vi por ahí a mi padre sabe que yo soy muy informal, pero cada vez que estoy en una actividad o una función donde represento a otros, por ejemplo, como embajador o como ministro o ahora como senador, me parece que las formas son sumamente importantes. Las formas hacen al fondo también. Martín, retomando con el tema del Congreso, que me parece que está en la primera parte de la agenda y de la mesa, cada vez que les toca sesionar, cada vez que le toca presidir a Cristina Fernández, se dan estos cruces que, como vos decías bien, son solamente un gesto, una porción o una parte de lo complicado y lo trabajoso de la tarea legislativa en estas épocas en la Argentina. ¿Cómo vas viendo vos este movimiento, este funcionamiento del Congreso durante la pandemia, del Congreso con versión remota y del Congreso con una Cristina que ayer decía que ella supuestamente se había bancado, ¿sí?, un montón de cosas cuando era minoría, cuando estaba en la oposición, cuando daría la impresión de que, a ver, lo que se bancaba era el proceso y el funcionamiento propio de las instituciones del Poder Legislativo, ¿no? A ver, yo voy a aclarar un poquito el tema de ayer, el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión tiene que ver con lo siguiente, y después si querés vamos al problema estructural. El fondo de la discusión ayer es que nosotros acordamos para funcionar de manera telemática, es decir, a distancia, un reglamento primero, ¿sí? Un protocolo de funcionamiento a distancia, con todas las complicaciones que tiene, ustedes los ven con los Zoom, pero imaginen si tuvieran que organizar no un Zoom, no un diálogo, sino un proceso de votación donde se exige otra vez que todos puedan tener el micrófono abierto, que todos vean las mismas cosas, que uno pueda dar quórum o dejar de dar quórum, cosa que no se puede en el sistema. El sistema no está preparado para poder hacer eso. El sistema lo puede cerrar el que lo administra, que es como que te apaguen el Congreso, cosa que ya nos pasó una vez. Los micrófonos los puede habilitar o no la presidenta. Lo que ve la presidenta y lo que ven el resto de los senadores que están sentados en sus casas o en otros lugares no es lo mismo.
Lo que muestra la televisión no es lo que ve el resto de los senadores, y lo que se escucha tampoco. Entonces ya es altamente anormal, y cuando nosotros convinimos en aprobar por 2/3 un protocolo para funcionar, dijimos, restringámoslo primero al COVID porque tenemos que ver cómo funciona, y una muestra de buena voluntad de todos nosotros en el medio de la gravedad institucional que tenía la Argentina. Lo primero que hizo el propio oficialismo al mes es no cumplir con el reglamento ese que nos dimos. Y empezó a tratar temas que no tenían que ver, cuando podía haber esperado 60 días, que era el plazo que nos habíamos dado, y empezar a incorporar otros temas con un nuevo reglamento. Ese reglamento se venció y se prorrogó de manera irregular, porque uno no puede prorrogar lo que está vencido. Tendría que haber sentado a todos otra vez para acordar un nuevo funcionamiento telemático. No lo hizo y dictó un nuevo decreto presidencial del Senado, y ayer nosotros objetamos eso. Y cuando objetamos y no votamos ese decreto, yo pedí que constara en actas. Entonces, el secretario y el prosecretario parlamentario acordaron, que son del oficialismo y la oposición, acordaron una redacción. Yo estaba sentado presidiendo la sesión. Cuando me fui y volvió ella hizo borrar lo que estaba en el acta. Y ahí fue mi discusión con ella. Entonces, ¿qué quiero significar con esto? La verdad que en todo el mundo, pensemos que tenemos un mundo que, desde que tenemos registro en 1870, vamos a tener la mayor proporción de la historia de países en recesión, cerca del 93%. A eso le sumamos que la pandemia y la respuesta de política a la pandemia agarra a la Argentina con una debilidad estructural y coyuntural. Entonces, hay una discusión, o hay una discusión colectiva que tenemos que dar sobre cómo abordarlo. Y lo primero, porque no en todo se puede tener consenso, es saber cuáles son las reglas para administrar el disenso. Y esas son las reglas institucionales. Y si incumplimos las reglas institucionales, el diálogo se complica mucho más, y eso es parte de lo que se ve cotidianamente en el Senado. Muy claro, Martín, gracias por ponernos en autos de lo que fue esta jornada, que recién se terminó hace algunas horas, vos muy bien lo Sí. marcabas apenas te conectaste. Antes de volver a la Argentina, si te parece, damos una vuelta por el mundo, lo vamos conectando obviamente con nuestro país, pero arrancamos por otros lugares. Vos hablabas de la embajada estadounidense, obviamente de tu paso como embajador en los Estados Unidos, allá en DuPont Circle, en Washington, D.C., en un año muy particular, y en un año doblemente particular en los Estados Unidos, porque vamos viendo lo que va pasando entre los demócratas y los republicanos de cara a las elecciones el 3 de noviembre de 2020. A la distancia, ¿vos cómo vas viendo este proceso que se va dando en los Estados Unidos, y qué impacto pensás puede llegar a tener en nuestro país lo que se define allá en el norte? A ver, un par de reflexiones que a veces me parece que están subestimadas. Yo cuando fui embajador y apenas llegué, por la experiencia de haber hecho campaña política, empecé a observar algunas cuestiones y le avisé al expresidente Macri, y también en los informes internos, que Trump, contra todo lo que se suponía, podía llegar a ganar. Y yo llegué en el medio de las internas, de las primarias todavía. ¿Por qué? Porque la verdad es que hoy, en la política de hoy, al revés que hace mucho tiempo, hace tiempo, cuando yo era chico por lo menos, había 4 o 5 canales de televisión en todos los países, con modalidades distintas. En Europa era televisión pública, en Estados Unidos era privada, con un canal público, y acá era mixto. Eso hacía que existiera una suerte de monopolio de la comunicación, o lo que llaman los gringos gatekeeper, un editor. Vos pasabas por un programa, y el programa podía ser mejor o peor, pero lo tenías que ver. Acá, no sé, veíamos Tiempo Nuevo. Vos, para cambiar de canal o de programa, te tenías que levantar y cambiar de canal, no había ni control remoto. Era un esfuerzo. Entonces iba alguien que te podía aburrir o no, podía hablar técnicamente o no, pero vos estabas casi obligado a verlo. El mundo de hoy, donde hay 130 canales cuando llegas a tu casa, más internet, es un mundo donde lo que hay es una disputa monumental por tu atención. Entonces, la lógica de la comunicación es distinta. No es ni una comunicación política,
ni es una comunicación pedagógica, porque ahí hay una diferencia. Cuando vos tenés que dar clases, el que recibe las clases está más o menos ahí por su propia voluntad o porque lo mandaron los padres y está obligado a escucharte. Cuando vos tenés tanta puja por la atención del ciudadano, del votante, una de las cosas que ocurre es que lo estridente gana lugar. Y yo veía que el rating de los debates republicanos era muy superior al rating de los debates demócratas, que eran mucho más profundos. Entonces ahí me parecía que había una fuente de acceso a una enorme cantidad de gente, más los problemas que todavía arrastraba y sigue arrastrando Estados Unidos y el resto del mundo de la crisis del 2008, que le daban a Trump una oportunidad importante. Y a mí me parece que ese fenómeno de la comunicación, que no es solamente Internet, sino es esta disputa por la atención del ciudadano, es lo que favorece el populismo. ¿El populismo como qué? El populismo como la subordinación del largo plazo al corto plazo. La descripción de problemas complejos de una manera muy sencilla y la propuesta de soluciones no profundas o falsas. Ahora, eso no quiere decir que no haya en algunos de los líderes populistas intuiciones importantes de algunas cuestiones, que después, por algo son líderes, que después sus equipos más técnicos elaboran. Trump tenía, si uno quiere, y después elaborado por los equipos técnicos, 3 intuiciones importantes. La primera tiene que ver con que, que los aliados tradicionales de Estados Unidos en el establecimiento de su poder habían mutado mucho y ya no servían como antes. ¿Cuáles son esos aliados? Uno, el multilateralismo. ¿Por qué? Porque se había metido a China dentro del multilateralismo para que cumpliera con las reglas, pero la manera de actuar de China empezaba a generar una competencia incipiente, cada vez más grande, de disputa de poder. El segundo era las empresas estadounidenses. Por eso Trump insistía mucho con relocalizarlas en Estados Unidos, porque ya habían dejado de ser empresas estadounidenses que actuaban en función de tales, eran empresas globales. Y la tercera era Europa. Entonces empezó a ejercer presión de manera poco ortodoxa en un montón de ámbitos distintos, y la verdad es que cuando uno mira objetivamente, más allá de los gustos o no, hay algunos de los gustos de las formas y de la naturaleza institucional o no de ciertas actitudes del presidente Trump, ha tenido ciertos logros en el ámbito de la política internacional, que alguien podría decir que eran relativamente inesperados. Trump es alguien que, en mi opinión, deshace un sistema por esta concepción. Este sistema ya no le funciona más a Estados Unidos, pero no es un constructor del nuevo sistema. Y en eso, entre sus formas más esto que estoy diciendo, genera una tensión política inédita, o por lo menos desde hace casi un siglo que no ocurría en los Estados Unidos. Y eso a mí me preocupa en una dimensión adicional que voy a abordar con respecto a tu pregunta. A esta crisis global tan compleja, los 3 grandes centros de poder, los 3 grandes motores de la economía del mundo entran con problemas particulares, cada uno. China entra con un nivel de deuda pública y privada monumental y una gran burbuja. Europa entra desmembrada, no ha podido dar una respuesta colectiva, cohesionada frente a la pandemia, y Estados Unidos entra con una división política tan pero tan grande que algunos analistas se hacen la pregunta de si el próximo presidente electo va a ser reconocido por la otra parte. ¿Qué quiero decir con esto? Y volviendo a tu pregunta sobre Argentina, que si el mundo post-pandemia es un mundo cooperativo con 2 potencias emergentes, nosotros tendremos algunas cartas para jugar menores, ¿sí? Pero podremos jugar algunas cartas en términos de nuestras ventajas comparativas. Pero también ese mundo puede ser un mundo enormemente competitivo entre las 2 potencias que se van a disputar el liderazgo a futuro. Y entonces nosotros no vamos a estar sentados en el ringside, ni en la platea, estaremos en el gallinero, pero en el gallinero van a volar sillas. Esto va a ser un ámbito, la región puede llegar a ser en ese contexto un ámbito de disputa. Y nosotros vamos a estar obligados a elegir. Y eso amerita una discusión mucho más profunda desde
cómo es nuestra política exterior, otra vez de una manera más institucionalizada, con menos vaivenes y más acordada. Martín, nos acabas de describir un panorama muy interesante, muy preciso de los Estados Unidos, de su potencial relación con la Argentina. Sumaste recién al esquema a la figura de China, que me parece que amerita que también le dediquemos algunos minutos. Pero antes de eso, vos no solo sos un conocedor de la política estadounidense, sino que también conocés mucho de Reino Unido, viviste mucho tiempo allá durante tus estudios de posgrado. ¿Cómo vas viendo y cómo vas analizando, por un lado, la figura de Boris Johnson, ¿sí? Que algunos lo comparan o quieren hacer una suerte de paralelo con la de Donald Trump, y por otro lado, el Brexit, el inminente Brexit, la inminente salida del Reino Unido de la Unión Europea, que por lo menos hoy por hoy está prevista para el 31 de diciembre, de cara a una Unión Europea que uno también quiere tratar de vislumbrar o de atisbar para qué lado va a ir o qué camino va a tomar cuando empiece a terminar de transitar esto que nos queda por delante todavía de la pandemia, ¿no? Mira, primero, cuando uno está en la academia es un experto en algunas cosas. Cuando uno pasa a la consultoría tiene menos tiempo para responder al cliente y deja de ser un experto. Cuando uno pasa a la política se vuelve un bruto, no tiene tiempo para todas las cuestiones. Ni soy experto en Estados Unidos, ni soy experto en el Reino Unido. Pero conoces mucho, Martín, tenés mucha experiencia práctica. Uno interpreta más rápido algunas cuestiones porque tiene otro ejercicio, pero deja de tener tiempo para estudiar algunos temas en profundidad. Yo tengo mucha vinculación con amigos en el Reino Unido desde que empezó el proceso, y yo marcaría dos cuestiones, tres, te diría. La primera es, hace mucho tiempo, mis amigos, y sobre todo cuando viví en el Reino Unido, pero también tengo mucha vinculación con España, mis amigos pensaban que el voto obligatorio en la Argentina es una suerte de rémora que atenta contra las libertades. Me obligan a ir a votar. Y después de algunas decisiones en algunos países, a veces de la región, ¿sí? Nuestra, Colombia, a veces en otros, como fue el Reino Unido, hay muchos, inclusive en Estados Unidos, hay muchos que se replantean de mis amigos que me dijeron, che, al final no era tan malo estar obligado a votar. Porque hay veces que se juegan cosas muy grandes que no tienen reparación posterior. Creo que todo el proceso de salida, con cambio de primer ministro incluido, en el caso del Brexit, es un ejemplo muy claro de que había en estas discusiones que damos hoy, que son más estridentes que profundas, y vuelvo a ese tema, se dan discusiones en donde se puede mover emocionalmente al electorado sin tener una idea clara de cuál es la hoja de ruta posterior. Y creo que eso está ocurriendo. De la misma manera que, sin entrar en paralelismos, algunos excesos en el modo comunicacional y del proceso de toma de decisiones de Boris Johnson hacen acordar con las diferencias obvias que tienen la cultura estadounidense con la cultura británica, a ese tipo de liderazgos. Y yo insisto que hay una parte no explorada de cómo funcionan los medios de comunicación. Vos pensá, otra vez, no es solamente, ahora no me voy a acordar, no me acuerdo si se llama James Williams o Williams James, pero es alguien que ganó el premio de The Guardian para analizar este tipo de cuestiones, laburaba en Google y se fue a hacer su doctorado en filosofía en Cambridge. A mí me tocó compartir un panel en el Parlamento Europeo, y él decía que así como hablamos de libertad... James Williams, ahí lo googleé rápido. Ok, de libertad de expresión, y fuimos acumulando libertades. Hay un momento que vamos a tener que ver cómo garantizamos la libertad de atención. Que vos puedas prestarle atención a las cosas que querés prestarle atención, porque si no, el impacto en la política es muy grande, y vuelvo a esto de la estridencia. La lógica de muchos de los medios de comunicación antes tampoco era, particularmente en Europa, tampoco era la rentabilidad. Vos hoy tenés que atraer mucho rating compitiendo con un montón. Entonces es mucho más fácil gritar. Y es mucho más fácil decir cosas absolutamente fuera de lugar, y lo vemos en el tipo de debate, en la televisión argentina lo vemos, solamente fijémonos cómo mutó el tipo de programa político que vemos. Sin dar nombre de los programas políticos.
eso, una de las cosas que hace es que baja mucho el nivel de debate y empieza a movilizar alrededor de otros órdenes, mucho más emocionales que otras cuestiones. A eso hay que sumarle otra vez cómo funciona la lógica de la polarización de grupos, ¿sí? Piensen ustedes que hay una visión arraigada desde hace mucho de que cuanto más se debata y cuanto más colectivo sea un proceso de toma de decisiones, más vamos a poder llegar a un consenso, pero hay estudios que empiezan a mostrar que eso no es así cuando el debate se da entre grupos, ¿sí? Entonces, cuando se da entre grupos que piensan distinto, pasa lo siguiente. Primero, aquellos que tienen más información o son más estridentes dentro de un grupo, tensan a cada uno de los grupos hacia un costado. Entonces, si alguien tiene más información y tiene una voz más potente y está dentro del polarizado del grupo, lo lleva a un costado. Cuando el grupo se va al costado, los moderados se pueden ir de los grupos. Cuando se van los moderados de los grupos se polarizan más aún de distancia entre ellos. Hay algunos que tienen temor a la reputación cuando eso pasa y dejan de hablar dentro de los grupos. Si además la interacción no es solamente intergrupos, sino entre grupos, la discusión pública se torna todavía mucho más álgida. Y si se da anónimamente como en las redes, es mucho peor. Y este es un tipo de comunicación al que estamos asistiendo hoy. Entonces, degrada muchísimo el ámbito del debate público, muchísimo, y a veces hace muy difícil salir de eso. Entonces, yo creo que ese es un proceso emocional de las sociedades atravesadas por la nueva lógica de los medios de comunicación de todo tipo, que genera este tipo de liderazgos, con los matices que pueden tener en cada uno de los países, pero genera y va a seguir generando este tipo de liderazgos. Entonces, la capacidad de colectiva de poder abordar procesos complejos como los que estás describiendo son mucho más bajas. Y a eso le sumaría un ejercicio que tienen que hacer los partidos políticos en serio, que es los partidos políticos en serio, más que los líderes transitorios, tienen que estar haciendo la siguiente tarea, en mi opinión. Tienen que ser capaces, por un lado, de proveer diagnósticos profundos y soluciones concretas y correctas, pero por otro lado, ser capaces de comunicarlas de otra manera. ¿Por qué? Porque otra vez, una cosa en este contexto es dar una clase o un Zoom donde el que está sentado del otro lado quiere escuchar, y otra cosa es tener que llamarle la atención al que está trabajando en la casa y está escuchando la radio, o está manejando el auto. No es el mismo modo de comunicación, y ese esfuerzo es un esfuerzo que es nuevo para la política, y sobre el cual me parece que hay veces que no se le pone la suficiente atención. Martín, te traigo más para nuestros pagos. Ya mencionaste en varias ocasiones la adjetivación de estridente, hablaste de discusiones más estridentes que profundas, hablaste de un populismo que ofrece soluciones que no son profundas o que son más bien falsas, ¿sí? Y también agregaste recién cuando analizabas el panorama internacional la degradación que se ha dado en el ámbito del debate público. ¿Cuán degradado está el debate público en la Argentina hoy por hoy? A ver, para responderte eso, déjame apelar al diagnóstico, o déjame apelar a qué es lo que está pasando para ver si estamos debatiendo algo de lo que deberíamos debatir. Me abstraigo del impacto de la pandemia, si quieren después lo incorporo. Dale. Argentina es el país que menos creció en el último medio siglo. Creció menos que la mitad del promedio mundial y es el país que más recesiones ha tenido en los últimos 50 o 60 años del mundo. ¿Sí? Es un país que tiene, antes de la pandemia, 7 veces más pobreza que en el año 74 y el doble de desigualdad. Es un país que estuvo atrapado en innumerables crisis, ¿no? Yo empecé a estudiar economía en el año 89, tuve hiperinflación en el 89, hiperinflación en el 90, después tuve el tequila en el 95 y otra crisis financiera internacional en el 2009. En el entremedio de esas dos cosas estuvimos atrapados en una gran depresión igual a la de Estados Unidos, del año 98 hasta el 2002, perdimos 20 puntos del producto, se rompieron todos los contratos. Además de las hiperinflaciones tuvimos el default más grande del mundo, tuvimos en ese transcurso de tiempo hiperinflaciones 2,
el default más grande del mundo, después tuvimos otros, tuvimos una depresión económica, y después tuvimos devaluaciones y recesiones en el año 2012, 2014, 2016, 2018, 2019. Es la segunda vez, y ahora se va a agravar los lapsos de tiempo, en que Argentina queda atrapado en ciclos de más de una década sin crecer en el ingreso por habitante. Del año 74 al año 90, Argentina no creció en el ingreso por habitante. Desde el 2008, si mal no recuerdo, hasta el año 2019 tampoco. Cuando ahora impacte la economía este año, la pandemia, el ingreso por habitante va a ser similar al año 98. Es decir, que del 98 al 2020, 22 años no crecimos en el ingreso por habitante. Desde el 74 al 90 no crecimos en el ingreso por habitante. 16 son 38 años de 46. Más del 80%, 83%. Entonces, la pregunta que yo hago, y en el medio de todo esto, tenemos degradación en todos los bienes y servicios públicos que recibimos, y más impuestos. Entonces la pregunta es, ¿qué de todo el debate público, si hay una clase dirigente, y me amplío esta interpelación no solo a la clase política, sino a la clase dirigente en su totalidad, que ve que en medio siglo su país es uno de los que menos crece, que tiene más crisis económicas que los demás, que tiene más recesiones que ningún otro del planeta, que se atrapa en 2 ciclos larguísimos de no crecimiento del ingreso por habitante, que tiene el doble de desigualdad y 7 veces más pobreza, que alguien me diga si estamos debatiendo alguna de las causas de eso. Me parece que respondiste excelentemente la pregunta, Martín. Nos dejaste con una inquietud mucho mayor que la original y da para seguir profundizando todo esto, ¿no? Los economistas ya desde antaño, podríamos decir por lo menos desde Adam Smith en adelante, le han dado una gran importancia a la generación de la riqueza. A ver, no por nada es La riqueza de las naciones, uno de los libros más conocidos de Smith, el otro, La teoría de los sentimientos morales. Argentina se niega a investigar cuáles son las causas que hacen ricos a los países, ¿te parece, Martín? Digo, porque vos muy bien lo dijiste, no podemos hablar de una degradación de un debate político cuando ni siquiera se estaría dando el debate político que Argentina necesita o que requiere en este tiempo. ¿Cuál es la traba o el obstáculo que Argentina se encuentra para no darse las discusiones que necesita? A ver, primero, Argentina tuvo un lugar preeminente en el mundo a fines del siglo XIX. Crecer en ese momento era fácil. Nosotros éramos, a fines del siglo XIX, 4 millones de habitantes, y lo que hacíamos era expandir la frontera productiva conquistando tierra que podía ser utilizada para la producción agropecuaria. Ese crecimiento fue muy fácil, pero después de la Primera Guerra Mundial y a partir de la Segunda, con el giro en el liderazgo mundial, y el freno a la expansión fácil de la frontera productiva, Argentina nunca se planteó adecuadamente un modelo de crecimiento. Sin embargo, la mejor performance en términos relativos con respecto al mundo después de ese ciclo que acabo de mencionar, se da en la década del 60, donde Argentina creció más que Estados Unidos, más que el resto del mundo en promedio. Llegamos a ser en esa época, para no irnos tan atrás, porque Angus Madison, de acuerdo, no él, pero el legado de él en la universidad, ya no me acuerdo, alemana, no lo puedo ni pronunciar, pero que continuaron trabajando con las bases de datos de ingreso por habitante, da cuenta que en el año 1895 el ingreso por habitante de Argentina era el más alto del mundo. El más alto del mundo. Pero a fines de la década del 60, Argentina tenía el ingreso por habitante 18 del mundo. Y hoy debemos estar en el 70, 75, o inclusive después de tanta devaluación un poquito más abajo. Entonces nos caímos del top 10 a estar en el top 45%. Es una caída monumental, ¿sí? Piensen ustedes que cuando hablo del ingreso por habitante 18 del mundo, estoy hablando de un país que en los 60 era más rico que Bélgica, obviamente que Corea, similar a España, más rico que Portugal, que Irlanda, y naturalmente que todos nos han pasado con mucha holgura en algunos casos. Entonces,
la pregunta que yo trato de abordar es ¿qué pasó desde entonces? Y desde entonces yo tengo este diagnóstico de por qué estamos tan trabados, que se suma a algunos diagnósticos que vienen de hace mucho, que tienen que ver con la puja distributiva y con lo que Pablo Gerchunov y Martín Rapetti llaman los dos equilibrios de la Argentina. ¿Qué son los dos equilibrios de la Argentina? Los dos equilibrios de la Argentina son el equilibrio social y el equilibrio macroeconómico. El equilibrio social se da por una sociedad que es demandante por haber tenido un pasado de ampliaciones de derechos que podía ser sustentado con la riqueza generada previamente, pero que en algún momento se agotó esa generación de riqueza, y que entonces esas demandas exceden lo que puede dar tanto el Estado como la sociedad argentina, y por eso Argentina entra tantas veces en déficit fiscal y en déficit de cuenta corriente. Es decir, consume por encima de lo que produce como sociedad, déficit de cuenta corriente, gasta más de lo que genera el Estado, el fisco. Entonces, ese equilibrio macroeconómico, ese equilibrio social requiere, para darse, de más gasto público y de un tipo de cambio más bajo, es decir, salarios en dólares más altos. El equilibrio macroeconómico requiere lo contrario, que es, yo necesito generar los dólares para que mi aparato productivo tenga los insumos para funcionar, y para generar esos dólares tengo que exportar, si quiero que sean dólares genuinos, ¿sí? Y que no me genere un ciclo stop and go, y esos dólares, y para poder generar esos dólares genuinos, tengo que tener un tipo de cambio más alto y un gasto más bajo. Entonces la grieta, dentro de la grieta hay una moneda, y hay dos espacios mirando, dos caras distintas de la moneda. Y la puja y los ciclos de crisis que se incuban porque se privilegia el equilibrio social, pero se incuban inconsistencias macroeconómicas, o se privilegia el equilibrio macroeconómico, pero se generan tensiones sociales y políticas, son uno de los grandes problemas, porque son lo que nos hace crecer poco, pero con crisis que hacen que aumente la desigualdad. Ahora, a mí me parece que hay, en esta teoría, hay un hilo conductor que nos perdemos, y que tiene que ver con el Estado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno de los problemas de nuestro Estado, desde los 60 hasta hoy, es que nuestro Estado era significativamente mejor que los estados de casi todos los países latinoamericanos, y estaba al nivel de los estados de los países europeos. Y sin embargo, nuestro Estado ahora tiene mucha más plata que antes, cobra muchos más impuestos, primero, tiene 3 veces más recursos por habitante que hace 20 o 25 años, deberíamos recibir 3 veces más bienes y servicios, salud, educación, justicia, seguridad, infraestructura, no recibimos. Y ese Estado, que gasta cada vez peor, hace que, si quiero atender el equilibrio social, necesito más dinero para poder atenderlo como corresponde, porque es improductivo, pero cada vez que gasto más dinero y cobro más impuestos, alejo el equilibrio macroeconómico. ¿Por qué alejo el equilibrio macroeconómico? Porque nosotros pensamos todo el tiempo que salvo para las grandes potencias, para esta disputa, por ejemplo, entre China y Estados Unidos, que hoy los países no compiten. ¿Por qué? Porque no se disputan territorios de distintas maneras, entre ellas la bélica. Pero la verdad es que los países compiten todo el tiempo. ¿Cómo compiten? Compiten cotidianamente e indirectamente a través de los bienes y servicios que producimos. El 58% del costo promedio de producir en la Argentina es el Estado. Entonces, cada vez que alguien produce un bien, está compitiendo indirectamente, está llevando sobre sí mismo, como mochila, a la clase política, a las leyes que nos damos, a las normas sindicales, está tratando de exportar eso indirectamente. Si eso es malo en la combinación costo-calidad, la única manera de exportarlo es con un tipo de cambio más alto. Necesito ser más barato en dólares para exportar un 58% de mi producto, que es peor en precio-calidad. Necesito ser barato en dólares. Ese es uno de los motivos, en mi visión, de por qué Argentina cayó tanto en el ranking de ingreso por habitante en dólares. No es solamente que creciste poco, sino que cada vez necesitas un dólar más alto para sobrevivir. Entonces, por eso te ser más barato para el resto del mundo, para que te compren. Exactamente. Ahora, eso quiere decir que en ingreso por habitante somos más pobres. Para ponerlo de otra manera, y yo uso esta metáfora, me parece que es mucho más clara, Nokia
¿sí? Llegó a ser el 4% del PBI de Finlandia, y era el 25% de las exportaciones, el 40% de la investigación y desarrollo privada, de los impuestos corporativos, y un día Steve Jobs inventó el smartphone que conocemos hoy. El iPhone. Y Nokia quebró. ¿Sí? La compró Microsoft, de hecho, después. El impacto en Finlandia fue muy fuerte, de una compañía que era eso. Entonces ya la pregunta que me hago es, ¿qué pasa si lo que está perdiendo la carrera de productividad con el resto del mundo no es tu principal empresa, sino tu Estado? Y yo creo que eso es lo que está pasando en la Argentina desde hace 50 años. Independientemente de si creemos que el Estado es mejor ahora que hace 50 años, yo creo que es peor en términos de lo que te cobra y lo que te da. El problema es que en términos relativos con el resto de los estados del mundo se está volviendo peor. Y entonces, para poder exportarlo necesitas un tipo de cambio más alto, pero el tipo de cambio más alto, el equilibrio macroeconómico, te aleja del equilibrio social. Y te quedas trabado ahí. Es como si yo te dijera que el Estado, a medida que es peor, es un factor que tensiona el elástico y por ende la distancia entre el equilibrio social y el productivo, y Argentina se traba más, y las visiones son más polarizadas. Entonces yo digo, la grieta es endógena, la creamos nosotros, después nos podemos montar políticamente para sacarle jugo, como hacen algunos espacios, pero la grieta es endógena y está originada en un estado que es cada vez peor. Y por eso es que la discusión sobre la pandemia es absolutamente relevante, porque nosotros vamos a tener después de la pandemia un Estado con más presencia. La pregunta es, ¿la mayor presencia la vamos a usar para corregir todos los defectos acumulados? ¿O lo vamos a usar para acentuar los efectos acumulados? Martín, das justo en la tecla con eso último que mencionás, porque hay una pregunta que en el fondo involucra a otras y que tiene que ver con este repaso pormenorizado que nos has dado de las crisis argentinas desde la época en la que estudiabas economía en su momento hasta la actualidad, y que ha dado cuenta también de la caída de la crisis, de la debacle de una Argentina que supo estar arriba de todo, en el top 10, y que ahora ya no está allí. Y la pregunta que tiene que ver mucho con lo que está sucediendo hoy por hoy en nuestro país con la pandemia, que tiene que ver con su gestión, que tiene que ver con su administración, que tiene que ver con un ministro de salud que ya hemos visto que, por lo menos en sus declaraciones, siempre deja bastante que desear, porque en un momento no iba a venir nunca el coronavirus y de repente después no, la cuarentena estricta no funcionó como yo pensé que iba a funcionar. ¿Cuán pobre pensás que va a ser la Argentina cuando terminemos de salir de la pandemia? Que está todo lo que nos dijiste recién, ¿no? Esa figura del Estado. Ok, primero déjame decir algunas cosas porque me parecen relevantes con respecto al manejo de la pandemia. La verdad es que hay problemas de manejo de la pandemia en todos lados del mundo. ¿Por qué? Porque es un virus nuevo y la verdad es que los gobiernos actúan a tientas. Y actúan a tientas y tienen que comunicar en el medio de la lógica que mencionaba del sistema comunicacional, lo cual genera todo el tiempo temores, peligros, etc. A mí en un almuerzo a solas, una vez Felipe González me dijo que si los medios de comunicación hubieran sido en su época como son ahora, él no hubiera podido hacer ninguna de las reformas que hizo. Porque hubiera tenido que estar atento todo el tiempo a cuestiones que no son relevantes, pero que se hacen relevantes cotidianamente a los ojos del ciudadano y del votante. Entonces, esto es un primer tema, es decir, la verdad que nosotros actuamos a tientas con un pequeño haz de luz porque tardó 100 días en llegar el virus de China a la Argentina. Ahora, me parece que al principio no se consideraron algunas cuestiones que son relativamente importantes, de diferencias. El virus no había pasado por ningún país hasta llegar a la Argentina, después sí a otros de características similares que tuviera, primero, un Estado con tan poca potencia, ¿sí? Porque pasó por China, Taiwán, Singapur, Corea, los países de Europa Occidental, que tienen otras características. Segundo, tanta vulnerabilidad social. Hasta que no llega al mundo en vía de desarrollo, no toca eso. Tercero, informalidad. ¿Qué quiero decir con informalidad? No es solamente aquel que no paga parte de los impuestos, sino aquel que no tiene acceso al crédito. ¿Por qué? Bueno, porque hoy impacta mucho, es un virus urbano y de servicios, impacta mucho en la clase media, y en la Argentina esa clase media no sabés cómo llegarle. Vos construiste un panóptico que es la FIP para los de arriba,
construiste un mega sistema de seguridad social para los de abajo, y la clase media está en un agujero negro, donde paga cada vez más impuestos, recibe cada vez menos servicios, y ahora que vos tenés que pensar cómo le llegás con el Estado, y llegarle es ponerle plata en el bolsillo, emitir y poner plata, y no sabés cómo hacerlo. Entonces, esa es una característica distinta de los otros países, y la última, que para mí es muy importante, tiene que ver con que nosotros tenemos una heterogeneidad en la distribución socioeconómica, demográfica y económica muy grande. Y al principio generamos una cuarentena solamente, si querés, diseñada o pensada desde el AMBA. ¿Se me sigue escuchando? Sí, yo te perdí por un segundo, pero ahí... Piensen ustedes, yo el 3 de julio hice un Zoom para la Universidad Nacional en Catamarca. Habían tenido su primer caso. El 3 de marzo llegó a la Argentina, el 3 de julio son 4 meses. ¿Por qué estaban haciendo algún tipo de cuarentena o restricción de la actividad económica? ¿Por qué? Otra vez, porque fuimos viendo lo que pasaba en otros países, pero no incorporando la heterogeneidad geográfica y demográfica de la Argentina en las primeras respuestas. Después sí empezó, hay distintas zonas, etcétera, pero implicó pagar un costo económico importante. Segundo, la pandemia, yo digo que así como el poder no cambia a la gente, la revela tal cual es, la pandemia no cambia al Estado, lo revela tal cual está. Y eso vale para tu capacidad, tu sofisticación de respuesta. Si vos no tenías test, si vos no tenés una burocracia que pueda hacer seguimiento rápido de los casos, si vos no tenés otros mecanismos para diferenciar el tratamiento por distintos grupos de riesgo, bueno, lo único que podés hacer es algo más general, que es la cuarentena. Por ende, cuanto menos sofisticado es tu Estado, más es el impacto y el costo económico para salvar vidas. Y lo tercero es que la cuarentena agarra a la Argentina en un momento en que no venía creciendo desde hace casi una década en ingreso por habitante, venía con saltos, pero no venía creciendo, la agarra con déficit fiscal, la agarra en default. Entonces, la verdad es que vos decís, bueno, ¿puedo gastar más? No, porque ya estoy en déficit. ¿Puedo usar el mercado de deuda? No. ¿Me va a impactar en el crecimiento? Sí. Y ya venías atrasado. Entonces, ¿qué creo que va a ocurrir, lamentablemente? Creo que el PBI de Argentina va a tener una caída cercana al 15%. Eso va a implicar un nivel de ingreso por habitante muy parecido al del año 98 y no muy distinto al año 1974. Desde el 74 hasta el fin del 2020 vamos a haber crecido 0,2% por año en el ingreso por habitante. Nada. Creo que el nivel de pobreza muy probablemente afecte a 1 de cada 2 argentinos, que el nivel de desempleo probablemente pueda llegar a estar en torno al 20%, que el nivel de pobreza sea 50%, es 10 veces más que en el año 74, y que no nos damos cuenta todavía de la magnitud de algunos impactos porque estamos poniendo barreras de contención que van a durar un tiempo, desde la asistencia del Estado en materia de ingresos hasta que postergues el pago de tus créditos o los servicios públicos o los impuestos, y que hay un momento en que todo eso, cuando abramos y tratemos de volver a la normalidad, se va a ver, pusimos un dique y hay agua que se está acumulando del otro lado. Y a mí me preocupa por lo siguiente, me preocupa porque primero va a haber nuevos pobres, que es esta clase media a la cual no sabemos cómo llegarle, ni tampoco sabe, porque nunca ha vivido el Estado, cómo encontrar mecanismos de asistencia. Me preocupa porque frente a los problemas agravados, la respuesta de muchos espacios va a ser tensionarse, irse a los extremos. Y acabo de describir lo contrario, que tenemos que abordar colectivamente cómo ese Estado que va a quedar más grande lo hacemos más inteligente y reconducimos los problemas donde hay defectos acumulados y privilegios en el Estado, cómo lo reconducimos rápido de otra manera. Me parece que la demora en estar discutiendo esto hoy colectivamente está generando una falsa sensación, a pesar de que hay mucha gente que la está pasando mal, y que hay mucha clase dirigente que empieza a entender lo que va a enfrentar Argentina,
que hay una comprensión racional pero no emocional todavía de la clase dirigente. Y no me olvido, y voy a citar a un amigo, que es Andrés Malamud, que Sí. antes de que viniera la Que lo pandemia, tuvimos hace algunas semanas acá. Andrés un día en una conversación me dijo, antes de la pandemia, si recordábamos, en Chile la gente estaba enojada, en Ecuador la gente estaba enojada, en Bolivia la gente estaba enojada, en Argentina había enojo acumulado, pero había un cambio de gobierno, con lo cual había un elemento para, por lo menos, de generador de paciencia y de expectativas. Y la pregunta es, ¿dónde está el enojo? Y Andrés dice, no se fue el enojo, está en cuarentena también. Entonces, si no nos anticipamos a eso, es un problema, porque además nos vamos a encontrar súbitamente con algo, que voy a hacer una comparación que por ahí no es políticamente correcta, pero si, si en la Segunda Guerra Mundial vos sos un ciudadano inglés, británico, vivís en Londres, vas a un refugio antiaéreo, y cuando te levantás a la mañana, tu casa fue bombardeada por la Luftwaffe, te das cuenta que hay una pérdida concreta de riqueza, y que hay algo que ya no va a estar. En este caso es absolutamente distinto. No lo ves así, no ves que hay cosas que se están perdiendo, hay relaciones laborales, empresas y trabajos que están perdiendo permanentemente, y no hay, si querés, un discurso público con respecto a esto, y esa también es una enorme diferencia. Yo creo que con el 2002, que los seres humanos cuando vivimos algo nuevo, tratamos de encajarlo en algún patrón de algo que conocemos. Y en la Argentina la última gran crisis fue la de 2002 y tratamos de encastrarlo ahí, y es otro animal completamente distinto en varias cuestiones, en la económica, pero también en el humor de cómo la sociedad lo aborda. Si ustedes recuerdan ese momento, había tan poca demanda de la sociedad sobre el Estado, que las primeras medidas de Kirchner fue aumentar las jubilaciones por decreto, aumentar el salario mínimo vital y móvil por decreto, e instar a que hubiera paritarias. Es decir, tuvo que salir a empujar políticamente que hubiera más demanda de ingresos por parte del sector, hacia el sector privado, pero también hacia el sector público, la política. Ahora es al revés. Entonces nosotros vamos a tener que ser muy conscientes de las redistribuciones que van a ser necesarias. Y esas redistribuciones son de todo tipo y color, porque hay un montón de privilegios acumulados en un montón de lugares y de disfuncionalidades en el Estado. Pero piensen ustedes que hay capital que está en cuarentena y no puede producir. Capital que no está en cuarentena y puede producir. Trabajo que está en cuarentena y no puede trabajar. Trabajo que no está en cuarentena y puede trabajar. Y también hay certidumbre de ingreso en el caso de los ingresos del sector público. No sé por cuánto tiempo, pero la hay frente a aquellos que están perdiendo toda fuente de ingreso. Entonces yo creo que si uno quisiera dar una señal, dado que está emitiendo a una escala muy, muy grande, de que entiende el problema posterior, debería ya estar operando sobre redistribuciones de ingreso del sector privado al público. No generación de ingreso, redistribuciones de ingreso del sector público al sector privado. Redistribuciones, no creación de ingreso redistribuciones, porque me parece que nos vamos a enfrentar con un mundo donde no hay legitimidad para redistribución, si no hay redistribución de de las distintas reparticiones y actores que cobran del sector público. Martín, ya estamos prácticamente en tiempo cumplido porque son casi la una, falta menos de un minuto, pero no queríamos dejar de tocar un tema que ha insistido mucho la gente en los comentarios, ahí en el chat, y que vos de alguna manera lo atisbaste recién cuando hablabas de la oposición. ¿Cómo ves el rol de la oposición de acá a las elecciones de medio término y de acá, obviamente, si bien faltan mucho, mucho más, a las próximas elecciones presidenciales? Hablaste algo de eso recién. A ver, yo creo que uno de los... cuando uno mira la presidencia de Macri, creo que, y siempre nos equivocamos cuando tratamos de entender cómo lo mirará la historia, pero creo que la historia va a rescatar dos cosas importantes. La primera es lamentable, en el siguiente sentido, que es que terminó el mandato desde Marcelo T. de Alvear. Es decir, la historia va a decir seguramente que fue el primer presidente no peronista de un gobierno democrático en poder terminar el mandato, desde Alvear, casi 100 años. Algo que no debería estar en nuestro libro de historia porque no debería haber ocurrido así.
pero bueno, va a rescatar eso. Y yo creo que el otro legado es que dejó en pie una oposición con un 41%, que si la administramos bien y sabemos hacerla crecer, puede generar otro funcionamiento del sistema político, puede generar un bipartidismo. Puede generar un bipartidismo con alternancia, y un bipartidismo con alternancia tiene un poquito más de probabilidad de tender hacia el centro. ¿Cómo salgamos de la pandemia? En ese sentido va a ser absolutamente relevante. Entonces, ¿qué creo que la oposición debería estar pensando? Primero, yo creo que no tenemos que ser una oposición reactiva, sino propositiva. Que tenemos que tener un diagnóstico claro y tratar de convencer al otro lado, y sobre todo al votante que es como los estados americanos, que es swinging, que va de un lugar para el otro. Es un votante que cuando el peronismo se excede, lo que hace es votar al otro lado, pero cuando no fueron satisfechas sus expectativas económicas, volvió a votar al peronismo o al kirchnerismo, que proponía otra cara. Entonces, lo primero que creo que hay que cuidar, el 41%, pero cuidarlo, como diría Menotti, no hay mejor defensa que un buen ataque. Y eso quiere decir ir a buscar el electorado que tiene que volver para este lado. Ese electorado, en mi opinión, le preocupan dos cosas. Le preocupan las formas institucionales y le preocupa su situación económica. Y en la pandemia le van a preocupar más las dos cosas. Entonces yo creo que la oposición tiene que ser dura y firme en las cuestiones que atinentes a las instituciones y el respeto a las instituciones, pero tiene que ser muy propositiva y dialoguista para ver si conseguimos resolver el nudo de la cuestión de cómo está funcionando el Estado. ¿Sí? Y tiene que ser propositiva para eso. Y además creo que es probable que haya visiones distintas, y en la estrategia electoral no es lo mismo el discurso de el candidato en Mendoza, senador, que es otro tipo de sociedad, que lo que puede ocurrir en el conurbano o en ciertas partes de la capital federal. No es el mismo discurso, y a mí está bien que haya visiones distintas dentro de Juntos por el Cambio en ese sentido, ¿sí? Siempre y cuando tengamos un núcleo de coincidencia sobre algunas cuestiones que ameritan ser debatidas mucho más de lo que lo hizo la coalición anterior. Ahora, yo marco esto, y puede que me equivoque, pero marco, yo creo que Juntos por el Cambio no tiene que tener una voz institucional que se vaya a un extremo, porque cuando miro la ingeniería electoral, más allá de mis convicciones, la elección que se renueva del 2017 es una elección donde Esteban Bullrich le ganó a Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Y en la capital federal, entre todas las fuerzas que ahora componemos Juntos por el Cambio, que fuimos separadas en ese momento porque no quisieron hacer primarias, sacamos 63%. Y hay que revalidar esas cifras. ¿Para qué? Para que la Cámara de Diputados siga en equilibrio. Si no, vamos a tener las dos cámaras comandadas por el oficialismo, y ahí ya sabemos cuáles son los riesgos que tienen lugar. Entonces, a mí me parece que estas cuestiones hay que pensarlas desde ahora. Y después, en todo caso, como he dicho siempre, tendremos que usar las PASO para dirimir los liderazgos transitorios. Pero hay que pensar cuáles son los valores que son intransigibles y cuál es el diálogo que necesitamos para intentar, no digo para resolver, pero ponemos para intentar resolver los problemas que describí antes. Y creo que empieza a haber subterráneamente a veces algunos canales de diálogos en donde hay más consenso o menos consenso, pero existen, y que otra vez la pandemia puede representar un riesgo enorme en términos de una mayor polarización y un Estado más grande y todavía peor, o la oportunidad de discutir de otra manera qué es lo que hace el Estado con esa injerencia nueva que tiene. Doy un ejemplo. Vamos a tener gran parte del sistema, nosotros somos un país que gasta mucho y bastante mal en salud, cuando uno suma todos los subsistemas. Sí. Bueno, vamos a tener muchas instituciones de la salud, desde obras sociales o preparadas, con problemas. La pregunta es, a partir de la asistencia que necesiten, ¿vamos a ser capaces de pensar un nuevo sistema de salud o vamos a asistir sin repensar el sistema de salud? Y esto lo podemos replicar en casi todos los ámbitos. Entonces creo que hay una gran oportunidad para dialogar en qué es lo que vamos a hacer con el Estado,
en donde no podemos ceder es en las reglas del disenso. Y por eso a veces se dan discusiones como la de ayer. Muchas gracias, Martín. Te queremos agradecer por este tiempo que te has tomado con nosotros. Lo tenemos a Gerardo Bon Giovanni como para que haga No, el cierre del evento. solo sumar una palabra realmente, Martín, de mucho agradecimiento. Creo que ha dejado una cantidad de conceptos muy interesantes para pensar muchos de ellos. Y bueno, alentarte y instarte a seguir trabajando para la construcción de esa oposición. Yo creo que es algo que las democracias requieren, ¿no? En la Argentina estábamos acostumbrados casi a un partido hegemónico y ahora se insinúa la construcción de una oposición que es vital para la democracia. Muchísimas gracias, Martín, de veras, ojalá podamos repetir esto en algún momento y te dejamos todo un abrazo y un aplauso virtual. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la tarea que hacen para poder pensar la Argentina. Gracias a todos. Gracias a ustedes.